Muy buenos días, queridos amigos. Estamos en un nuevo programa de Disidencias, este canal donde estudiamos distintas temáticas con autores expertos, grandes conocedores, grandes buscadores respecto a sus propias especialidades. Hemos traído aquí a ya 10 personas. Acá viene una persona que para mí es muy, muy interesante. Estoy seguro que ustedes van a pensar lo mismo luego de escuchar esta entrevista. Un gran explorador, un gran navegante del ocultismo, un gran estudioso del chamanismo, una persona que también se ha destacado por su gran investigación en torno al mito del vampiro. Bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Juan Antonio Sanz, escritor español. Muchas gracias, aquí estamos y con una gran alegría y un honor poder hablar contigo, claro que sí. Buenísimo, Juan Antonio. Cuéntanos un poco de ti, especialmente tu búsqueda. ¿Cómo surge este deseo de indagar en lo otro, de indagar en aquellas temáticas que no son las comunes? Bueno, tú eres periodista, pero todo esto surge en algún momento de tu vida. Cuéntanos un poco acerca de ello. Bueno, eso yo creo que estuvo casi desde el principio, cuando una persona es curiosa, intenta ver qué hay más allá de la habitación en la que se encuentra y después haya otra habitación y otra y al final sale al jardín. Y detrás del jardín ve unos árboles altos, ve unas colinas y quiere seguir mirando. Ese es el carácter de la persona curiosa y con una gran inquietud de conocimiento. Hay un síndrome que hablan el síndrome del explorador, que viene a decir que las personas que lo padecen, entre comillas, están aprendiendo siempre. Y yo soy un gran aprendiz. Yo no quiero ser maestro de nada, yo prefiero aprender y aprender. Y desde muy niño ya empecé a interesarme por cuestiones que estaban un poco más allá. Desde el propio ámbito geográfico, uno de mis primeros libros fue el libro de las maravillas de Marco Polo, que inmediatamente me entusiasmó y me hizo prometerme que algún día seguiría los pasos del gran veneciano, hasta después leyendo a Verne, leyendo a Salgari, los grandes autores de mitologías y leyendas de la literatura de aventuras, pues siempre quise ir un poco más allá. Y poco a poco uno se da cuenta de que no hay que ir tan allá cuando muchas veces dentro de uno puede encontrar muchas cuestiones. También en mi juventud, en mi pronta juventud, empecé a interesarme sobre el Islam y el sufismo. De ahí pasé también al budismo, el budismo zen sobre todo, y además comprobé que eso estaba además unido a ese camino de iniciación que yo me habría trazado y que apuntaba siempre hacia el este, que al final terminó al este del todo, es decir, en América, porque he pasado 9 años de mi vida en América, en Uruguay, en Bolivia y en Cuba, y ahí pude tener muchos de los conocimientos que también obtuve cuando estuve viviendo y viajando por Rusia, casi 8 años también, en Japón, en Corea del Sur. Y entonces, digamos que todo este afán de querer descubrir territorios me llevó también a intentar encontrar los propios territorios interiores. Y cosas que en un principio podrían parecerme, bueno, pues esto pertenece más a, como se dice en España, a los frikis, a los magufos que llaman ahora. Pronto me di cuenta de que había unas realidades mucho más profundas que evadían ese tratamiento superficial y que entraban dentro de la interioridad de las propias personas. Y ahí aparecieron maestros como Gurdjieff, como Paracelso, incluso yendo más atrás, desde luego los grandes filósofos, en el caso de Rusia, donde yo viví, Nikolai Roerich, el gran pintor y viajero y explorador, y muchos, muchos otros dentro de la propia poesía. Te dabas cuenta de que había poetas que intentaban ir mucho más allá, desde el inglés William Blake a otros en Rusia, Yesenin. Entonces, las marcas están ahí, las podemos seguir o no, podemos quedarnos en una marca mirándola embobado, pero como dijo uno de mis viajeros favoritos y además escritor Bruce Chatwin citó un adagio latino de los romanos que decía: solvitur ambulando, se resuelve andando. Con lo cual, la mejor manera de buscar es ir hacia adelante.
podemos tener los conocimientos para tener un bagaje suficientemente rico como para poder destripar lo que se nos viene enfrente. Pero si no tienes la voluntad de avanzar, estás perdido. Interesante. Bueno, mencionaste muchos autores y varios de ellos también son partícipes de mi propia ruta personal. Eh, Me sorprende eso, no conocía de tu interés por Gurdjieff, por ejemplo, y otros autores. Bueno, Bruce Chatwin, siempre se me olvida el apellido, que tiene In Patagonia, ¿cierto? Tiene un En texto, Patagonia, ciertamente. claro, un texto muy Es interesante. uno de los mejores libros de viajes que podemos encontrar sobre el cono sur latinoamericano. Exactamente, hay una referencia ahí a la Recta Provincia, una organización de brujos chilote que yo he investigado y por eso me sonó, mira qué interesante. De alguna manera uno tiene como su propia ruta, su propio derrotero. En ese derrotero, bueno, sé que hay muchas personalidades, hay muchos escritores, muchos exploradores que para ti han sido cruciales. ¿Me podrías mencionar unos tres o cuatro que tú veas como los más significativos en tu propio camino? Pues uno de los más grandes, y fíjate que no ha sido precisamente, no han sido sus pasos los que he seguido, pero sin embargo lo admiro por encima de todo, es Sir Francis Richard Barton, uno de los buscadores de las fuentes del Nilo, viajero por la Meca y Medina, estuvo en la India, hablaba cerca de 30 idiomas y dialectos perfectamente, fue el que tradujo, entre otras obras, Las Mil y una También. noches, con un montón de anotaciones consideradas en su tiempo pecaminosas por lo eróticas y por la fidelidad que seguía esa búsqueda. Y ese es el gran viajero y buscador. He nombrado antes también a Marco Polo, pero bueno, es más la ruta de Marco Polo, la ruta de la seda, la que me llamaba la atención, no tanto como el propio veneciano, que también. Y después ha habido muchos eh, por ejemplo, en la zona de Asia Central y del Tíbet y más al norte, en la cuenca del Tarim, ahí tenemos a Sven Hedin, Aurel Stein, son grandes exploradores que iban buscando una serie de cosas que finalmente, bueno, quedaron en agua de borrajas, pero sin embargo también llevaron a interesantes descubrimientos. Por ejemplo, lo que encontró Aurel Stein en las grutas de Tunhuan, en el noroeste de China, donde yo también pude visitar esas rutas de los 1000 Budas en Mogao, y ahí encontró una sala llena de manuscritos que tenían desde escritos en chino, en sánscrito, en sogdiano, en todas las lenguas que se podían hablar por la zona del Asia Central, desde que los macedonios, con Alejandro Magno al mando, llegaron a esa zona. Alejandro Magno es uno de las grandes figuras en la historia, que quitando todas las barbaridades que pudo cometer en su momento, que son y fueron, sin embargo, llevó al contacto entre mundos. Fue un gran aglutinador. Hay personas que son así, personas de líderes que llevan a sus pueblos a aglutinarse, a cohesionarse con otros pueblos y avanzar hacia adelante y a tocar el límex, en los límites del mundo. Entonces, siempre ha habido un número muy importante de viajeros. Hay una leyenda en Oriente que unos hablan de 1000, otros dicen 5000, hay 5000, pongamos ese número, viajeros constantemente sobre el planeta, viajeros, peregrinos, derviches que van moviéndose de un lado para otro, chamanes en movimiento también, y cuando muere uno es reemplazado por otro y son ellos los que realmente cuando se encuentran no saben quizá la leyenda, pero tienen la sensación de que se han encontrado con un congénere. Y quizás sea así, sería muy bonito pensar que son estos viajeros los que visitan esas ciudades invisibles de las que hablaba Italo Calvino, que están más en nuestra fantasía que en la realidad. Pero si visitamos cualquier ciudad y vamos a rascar, a ver la otredad, lo podemos encontrar. Mira, yo recientemente en octubre estuve en Venecia. Fui allí con una gran compañera, Lorena García, quien vive en Italia y me mostró cómo era toda la ciudad. Y sin embargo le dije, pero yo estoy buscando algo que podría quizá venir en esas ciudades invisibles de Italo Calvino. Y al final acabamos en el gueto judío, donde ya no había estado, y donde podíamos recoger algunas de esos ecos de leyendas esotéricas, incluso ocultistas, que normalmente
el viajero deja de buscar o no puede leer. Qué hermoso eso que comentas de los viajeros, de los 5.000 viajeros y que quizá en algún momento se encuentran. Me recordó esta película Bapasis, que es bastante bella, donde está metido el sufismo también ahí como de manera muy sutil. De todos estos lugares, bueno, mencionaste en general exploradores. eh, Ahora, dentro del mundo de la narrativa, dentro de lo literario, ¿qué autores pueden ser referentes tuyos? Pues uno de los primeros, fíjate, fue Hermann Hesse y fue un impacto tremendo. Cuando Sí. yo lo leí, y lo leí bastante tarde, yo creo que tenía 17 o 18 años. Sé que fue esa época porque después me incorporé al ejército en España a hacer el servicio militar y seguí leyéndolo allí. Fíjate, mi hijo, que ahora vive en China y va por circunstancias de la vida y ahora está allí rememorando aquel viaje que hice yo en el 93 para conocer ese mundo, mi hijo lo leyó con 11 años, sí, 12 años tenía cuando leyó Demian y Siddhartha. Entonces, Hermann Hesse es una figura muy especial para mí. Después, Roger Kipling, cuando leí Kim, fue un libro, Kim de la India, un libro que me marcó muchísimo y que llevó a algunos de los estudios que yo he realizado y además de periodista, soy especialista universitario en historia militar y en servicios de inteligencia. Kim es una de esas leyendas grandes de cómo los servicios de inteligencia británicos fueron puestos en ese mecanismo contra el imperio ruso para el dominio de Afganistán y el dominio del Asia Central. Pero a la vez es una novela de aventuras, es una novela de viajes, una novela de transformación, como el niño mestizo pues va evolucionando hacia algo muy propio. Le quieren incluir por una parte los ingleses en su propia etnia, los indios en la suya, pero él es el amigo de todos los hombres, como lo citan ahí, con lo cual no puede ser incluido en nada. Y ahí llegamos a una explicación quizá muy interesante. ¿Quiénes son esos nómadas, esos 5.000 viajeros que van por todo el mundo y son gente que en realidad no pertenece a ningún país? Pueden tener un pasaporte con una nacionalidad u otra, pero se encuentran bien en cualquier lugar, hablen o no hablen el idioma, ya lo hablarán o no, pero son gentes que van, digamos, descubriendo esa situación. Después, claro, muchos autores de historia o de ciencia ficción. Tolkien, por ejemplo, para mí fue fundamental cuando yo apenas, cuando estaba, yo creo que tenía 16 años y lo leí y fue como un boom, un explotar y reventarme la cabeza. H.P. Lovecraft con su mundo, mezcla de lo onírico, mezcla de los extraterrestres y mezcla de una realidad mucho más terrible. Lovecraft para mí ha sido uno de los autores fundamentales en mi vida. Y igual que Edgar Allan Poe, detrás de ellos viajé desde el año 2014 hasta el 2018. Estuve viajando a Estados Unidos siguiendo el rastro de estos escritores. Yo siempre he dicho, utilizo los escritores muchas veces como pretexto para viajar, pero no podría viajar sin esos escritores. Y entonces estuve en Richmond, en Baltimore, estuve en Boston, y en el caso de Lovecraft estuve también en Providence, estuve en Salem, que es esa ciudad que también él cambia de alguna forma y le quiere dar incluirlo en su metaliteratura. Estuve mucho más al norte, en esos bosques donde, más allá de Arkham, el propio Salem, o estuve en la Universidad de Brown, que él identifica, o que él disfraza como la de Miskatonic. Entonces, quiero decir que se puede viajar mucho, pero también se puede viajar desde el propio sofá. Y para viajar con Lovecraft no hace falta, por supuesto, seguir los pasos como yo lo hice, pero se puede rascar e indagar dentro, porque hay una verdad muy grande en este autor, y es que el terror a lo desconocido es el mayor de los terrores, cuando no podemos explicar las cosas, cuando el caos de pronto es el que gobierna. Y ni siquiera gobierna, simplemente hace y deshace, porque para eso es el caos. Y entonces es muy, muy interesante que un autor como Lovecraft, que ese sí lo leí más jovencito, con 14, 15 años, de pronto puede aparecer incluso en los cánones de la lectura de gente joven. Fíjate cómo
en el caso de España, los juegos de rol se basaron muchísimo en la obra de Lovecraft, La llama de Cthulhu y otros también sobre Innsmouth y tal. Entonces, yo encontré, es muy interesante, en Estados Unidos, en una zona no muy lejos de Boston, una península, encontré el que yo creo que puede ser la inspiración sobre Innsmouth que siempre se ha buscado, y además ahí lo tenías, se llamaba Rockport, y ahí tenías si tomabas el relato de Lovecraft, llegabas a él siguiendo los mismos bosques y de pronto te encontrabas con el arrecife, ahí donde los profundos salían. Muy interesante. Yo creo que esa búsqueda te llena personalmente de una manera tremenda. Bueno, acá en Chile también nosotros decimos que gran parte de la geografía es muy Lovecraftiana. Hay ciertos lugares como San Antonio, que es un puerto, que es muy Innsmouth. Interesante también cómo la gente, cómo nos apropiamos también de la fantasía de otros autores y cómo las llevamos a un contexto más cercano muchas veces. Eh, Claro. Ahora, en Pero cuanto a porque no, lugares, ujú, sí, sí, no queremos, perdón, porque no queremos, muchos de nosotros no queremos circunscribirnos, queremos hacer, estamos en, hemos salido ya de la casa, como antes ponía esa metáfora de la casa que vas descubriendo poco a poco, y ya llega un momento que te vuelves atrás, dices adiós a la casa y quieres seguir más allá del bosque. Y más allá del bosque sabes que habrá otra cosa y otras casas y otros pueblos, otros valles, otras montañas, y ya no puedes parar. eso es lo maravilloso que nunca cabe. Bueno, de hecho, una de las cosas que a mí más me interesan es un poco del tema de las distintas identidades, como también con la globalización se han ido perdiendo, como en el fondo de repente uno puede ir a la India, puede ir a Bolivia y encuentra gente vestida como un norteamericano, como un español moderno, como un chileno moderno, como un argentino moderno. Entonces esas identidades se van perdiendo, pero todavía queda mucho y en tus viajes, ¿qué has encontrado? Estuve viendo por ahí, averiguando, supe que, claro, ya lo mencionaste también, que estuviste en Bolivia, Uruguay, pero también en Altai, también estuviste siguiendo rutas importantes, Estados Unidos, Corea, Marruecos. ¿Qué lugares te han llamado más la atención? Porque claro, sé que cada lugar tiene como algo mágico, como difícil, pero en este momento, como qué situaciones, qué lugares vienen a tu mente y qué lugares recomendarías para alguien que está en estos caminos de búsqueda justamente del otro. Yo creo que la búsqueda la puedes iniciar incluso a la vuelta de la esquina de tu casa, y que cada lugar tiene su aquel. Estamos aquí en España y hay montones de lugares relacionados, por ejemplo, con el templarismo, con el grial, que son maravillosos y donde puedes tú mismo, siguiendo las enseñanzas de otros autores, poder llegar a tus propias conclusiones. Y así puedo hablar de medio mundo. A mí Rusia me marcó muchísimo porque viví allí mucho tiempo y la recorrí de un lado a otro. Y en Rusia, por ejemplo, está la República del Altai, que está en las montañas llamadas así también el Altai, que unen, donde confluyen el Kazajistán, China, Mongolia y la propia Rusia con el sur de Siberia. Y es un lugar mágico por excelencia. Es ahí donde Nikolai Roerich en los años 20 lo eligió como uno de los espacios míticos donde establecer pues su búsqueda personal. Él era pintor y ahí tenemos toda su obra pictórica, que es maravillosa. En Nueva York, para la gente de América, se pueden encontrar, y en el propio Moscú, desde luego, pero hay un montón de sitios donde se puede seguir su obra. Y él andaba buscando detrás de un mito muy interesante, que es el mito de Shambhala, ese reino mítico perdido desde los Himalayas hasta las fronteras norte de Mongolia y tal, en el desierto de Taklamakan y el Gobi, donde se dice que antaño surgió un núcleo de gente que propagaron ciertos conocimientos santos, filosóficos, religiosos, que afectaron a todo el continente. La leyenda de Shambhala la he escuchado yo cuando estaba viviendo en Japón, que aparentemente es un sitio tan lejano, y sin embargo muchos viajeros de Japón acudieron hacia China en busca de esa Shambhala. Shambhala que iba más allá del budismo, que iba más allá del taoísmo, que iba más allá del hinduismo, y que sin embargo desde ella, con el Kalachakra, estas enseñanzas de meditación tan interesantes, se propagaron por todo el mundo. Hoy día ha quedado pues más como una leyenda,
reflejada en otras leyendas también con otros nombres, como es el caso de Agartha, a la que está también muy ligada a la búsqueda que emprendieron científicos, exploradores y locos de todo el mundo, por ejemplo, de la Alemania nacionalsocialista antes de la Segunda Guerra Mundial, e incluso algunos aspectos se habla de que pudo la Ahnenava era esta sociedad en búsqueda de la herencia ancestral de Alemania, que pudo haber llegado también en algunas otras expediciones más secretas desde el año 41 al 43, en plena guerra y ya casi en plena debacle de los nazis. Entonces, escuché precisamente sobre Shambhala y no sobre Shambhala, sino sobre Agartha, y la ligué al mito de Shambhala, pues gracias a un escritor sudamericano muy interesante, el argentino Abel Pose. Sí, Abel El Pose viajero de escribió Agartha, El viajero de Agartha, maravilloso, precisamente. A mí novela ese libro, maravillosa. Sí, como un hablaba, hermoso. como hablaba de lo de Lovecraft, ese libro me voló la cabeza. Y después leí Los demonios ocultos, que es un libro anterior, pero que va en la misma tónica. Es un poco distinto, sucede además en Argentina y en Jujuy, en Salta y en algunos otros sitios muy, muy interesantes, muy determinados, donde se supone que algunas colonias alemanas pudieron haber sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial. Se habla de Bormann, que pudo haber escapado allí. Yo esa leyenda, incluso la de Bormann, la he escuchado y seguí sus trazos en la propia Bolivia, llegando hasta Sucre y buscando una tumba que al final no pude encontrar, pero de la que me hablaron varias personas y busqué. No estaba relacionado mi búsqueda en ese momento con el mito de Shambhala o de Agartha, pero desde luego que yo andaba en busca de Bormann y de cómo ciertos nazis pudieron llegar incluso a islas perdidas en el Titicaca, donde yo tuve oportunidad de viajar, como Pariti. Entonces, todas estas búsquedas, digamos que parten de algo común, y es la necesidad de ver dónde la trascendencia ha arraigado y cómo esto se puede de alguna manera localizar en diferentes culturas de una manera similar. Y es el caso del mito de Shambhala, pues que puedes encontrar sus ecos, como ya he dicho, desde el Altai, que está en el lejano norte, sur de Siberia, sur de Rusia, pero para el norte, pues, desde luego muy al norte de la India, que es donde también se oye constantemente hablar al respecto, pero también se oye en los países de Asia, del Oriente Medio, por ejemplo en Irán, en Afganistán. Ahí tenemos Balj, la madre de las ciudades. Se dice que Alexandra David-Nel, que era una de las grandes exploradoras, antes no la he citado, pero debería citarla como uno de mis grandes figuras, ejemplo, y tengo muchas ganas de seguir alguno de sus pasos en Asia, más allá de los que he visto ya. Pues ella pensaba que Shambhala pudo haber surgido en el mito de Balj, Balj la luminosa, Shambhala, Shambhalj. Entonces, son ciudades que las guerras han ido sepultando en la arena y en los casquillos de las balas, pero que sin embargo están ahí y suena constantemente su eco. Y ahí tenemos a Gurdjieff, como él también viajó por la zona, como él habla de las hermandades Saram, de las hermandades de las abejas laboriosas, que en realidad eran una especie de herbiches danzantes que te circulaban por todo Asia. Los mismos ecos, o sea, los ecos de las mismas leyendas te suenan una y otra vez a lo largo de todo el planeta, porque si vamos incluso a nuestra querida América, para mí mi segunda patria también, no ya como un país determinado, sino todo el continente yo lo considero así. Y que nadie me mire como neocolonialista, ni muchísimo menos, porque mi amor va más allá de cualquier tendencia e idea política. Pero ahí se escucha también sobre esas hermandades perdidas en los Andes, ustedes en Chile, increíble también cómo las leyendas se repiten una y otra vez, las hermandades de las siete estrellas y otros en torno al Titicaca también, como por ejemplo ciudades destruidas o desaparecidas como Tiahuanaco aparecen como el lugar donde pudo nacer parte de esa civilización, o quizá donde confluyó toda esa civilización procedente, no se sabe si por el norte desde Europa, o quizá viniendo desde el Pacífico, como Thor Heyerdahl de alguna manera quiso pretender emular. Bueno, respecto de esta idea de un centro primordial, que se puede llamar Agartha, Chambalá u otros términos, me recuerda mucho uno de los que difundieron más este pensamiento en Europa, René Guénon,
tiene un libro, El Rey del Mundo, donde justamente él Exacto. toma las tesis de Saint-Yves de Alvidre y de otros autores que mencionaban este lugar. Bueno, yo a veces he pensado en el tema etimológico de Chambala, y yo he pensado que podría ser quizás una derivación como del árabe, eh, Cham o Chems como sol, y Allah, Sam, sí. Allah, ¿cierto? Que también podría ser como una especie como el sol de Allah. Pero lo interesante es que es algo metatradicional, va más allá de las tradiciones particulares, ¿cierto? Que tú ya lo mencionaste. En el fondo va más allá quizás del taoísmo, va más allá quizás el islamismo sufi, va más allá de las creencias religiosas o las prácticas religiosas. Pareciera que fue un centro, una tradición de la cual derivaron muchas y donde gente de distintas corrientes espirituales iba a beber conocimiento. Mi teoría es que pudo venir desde el Gran Norte, porque siempre se habla de una manera recurrente a Cham Shambhala. Cham Shambhala es la Shambhala del norte, y no parece como una contraposición a una Shambhala del sur. No, parece que sería desde allí desde donde pudieron haber derivado. Y eso nos apunta de nuevo hacia las zonas del Altai, hacia esas zonas donde el chamanismo tenía una especial fuerza, donde donde los imperios que se fueron forjando contaban siempre con los chamanes como una de sus fuerzas vivificadoras, no ya como los sacerdotes, que podían ser desde budistas, maometanos, llegado el caso, de muchas otras, nestorianos, pero digamos que el chamanismo era lo que vinculaba a esos imperios con la tierra y con el cielo, con Tengri, el dios o el gran cielo que de alguna u otra forma podía dar el significado a un imperio nómada que quería expandirse. ¿Dónde está nuestros límites? Allí donde el cielo toque la tierra, es decir, en ninguna parte, el horizonte no existe. El horizonte lo vemos, pero si lo queremos perseguir, nos va a llevar al fin del mundo, o mejor dicho, al sitio desde donde hemos partido. Entonces el chamanismo, con ese sistema de creencias basadas en la unificación con la naturaleza, en el contacto con los dioses, con el otro mundo, pues pudo haber tenido esa potencia para empezar a expandirse hacia el sur, llegar a zonas, por ejemplo, como el Asia Central, como Val, como hemos dicho, en la zona también de Osh, o en Bujará, en Samarcanda, donde llegaron los sabios que había llevado también este Alejandro Magno, y ahí ya empezó a haber una confluencia de ideas. Esas ideas posiblemente rebotaron hacia Europa. Después tenemos la cuestión del zoroastrismo, que es muy interesante y que comparte también ciertas bases chamánicas. Pues quizás se fue creando a lo largo de todas estas rutas, eran rutas anteriores a la ruta de la seda, y es muy posible que en un lugar determinado, que hoy desgraciadamente está desaparecido, pero al que apuntan todas las leyendas, y estoy hablando de la cuenca del Tarim. El río Tarim está en la zona del desierto de Taklamakan, allí en el noroeste de China, donde hoy día apenas hay arena, donde al nordeste encontramos al desierto de Gobi, en la zona de Turfan, Urumqi, donde han aparecido esas misteriosas, muy misteriosas momias, que algunas de 3.000, 5.000 años, caucásicas en esa zona, con tejidos de tartán muy parecidos al que después en Europa hemos visto en los pueblos celtas, momias pelirrojas, muy poco relacionadas con las etnias de la zona, mucho más orientales o de urálicas también, y altaicas. Pero no parece que estos pueblos fueran allí los originarios, sino que de alguna manera llegaron en busca de esa Shambhala, de ese reino imaginario que después desapareció en mil oasis perdidos y se lo tragaron las arenas. Y ahí están las investigaciones del sueco Sven Hedin, buscando esos pueblos, esas ciudades del desierto, esas ciudades comidas por la arena. Y desde allí posiblemente ya se fue dando una estructura, y bajó hacia la zona del Tíbet, donde lo recibieron como el Kalachakra, como sistemas de meditación, pasó a la India, pasó a China,
y desde allí, bueno, pues de alguna otra forma, a través del Islam, pudo haber llegado también hacia Occidente. Aunque hay que tener en cuenta, eso sí, el Islam vino a suponer una ruptura muy grande en la región, y lo que hasta entonces había sido un intercambio muy peculiar y muy rápido se convirtió en una imposición por la violencia, a pesar de que en el propio Islam, como bien sabes, hay unas corrientes como las suficas, el sufismo, que no tienen nada que envidiar en cuanto al respeto y a la paz y a la búsqueda de la hermandad, como lo pueden ser los monasterios o las ideas taoístas y zen, bien sabes. Así es. Cuéntanos un poco acerca de tus experiencias con chamanes. A ver, cuéntanos un poco de eso. Ya sea, me parece que estuviste en Corea o en Altai o quizás acá mismo en Bolivia. ¿Qué experiencia tú recuerdas de ellos? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué nos podrías compartir? Pues así a grandes rasgos, porque habría que contar, sería para un programa entero solo sobre chamanismo. Yo entre el año 95 y 97 pude vivir y trabajar en Corea del Sur como periodista, y allí tuve la oportunidad de encontrarme con una rama del chamanismo que venía directamente de lo que es hoy día el sur de Siberia, que había pasado a través de China sin haber sido contaminada apenas por el confucianismo o por el propio taoísmo. Y sus danzas, sus maneras de entender el contacto con lo divino a través de la música, muy importante, muy diferente a lo que tenemos en América, donde el uso de sustancias psicotrópicas pues, pueden llevar a determinados trances, también es verdad acompañados por la música, pero aquí estamos hablando solo de la música como motor o como tabla sobre la que surfear y pasar a la otra realidad. Entonces, a mí me llamó muchísimo esas comunidades que aparentemente parecían budistas, pero que no eran budistas, eran mucho más sus raíces se hundían en el pasado. Ahí la esvástica aparecía, y la esvástica que se quiere entender como un símbolo budista cuando es muy anterior, posiblemente chamánico. Eso lo entendieron algunos de los locos nazis que fueron en busca de estas cuestiones y tergiversaron toda la historia para hacer esas teorías tan interesantes, convertirlas en teorías racistas, que no era el caso, era todo lo contrario. Estábamos hablando de religiones, o más que religiones, de movimientos sincréticos que sin embargo se extendían y trataban de globalizar ciertas, y ahí he contado antes el tema de Shambhala. Tenemos en el caso del Altai, muy interesante, viajando con un equipo del programa de televisión, programa de televisión de España, Cuarto Milenio, del que seguramente muchos de nuestros oyentes tendrán noticia. Pues fuimos buscando en diferentes lugares de Rusia. Como yo había vivido en Rusia y hablo el idioma y conozco un poco cuál es la idiosincrasia de ese lugar, pues viajamos por la zona del Altai, y allí nos encontramos con descendientes de antiguas chamanas. Ahí estaba Galina Tuptígina, Galina Mikhailovna Tuptígina, que nos contó cómo su madre, su abuela habían sido chamanas, y habían sido, en el caso de su abuela, habían sido masacradas por los soviéticos porque no querían que ese conocimiento que va más allá de las religiones, que no está sujeto a ninguna religión, porque cuando un conocimiento está sujeto a una religión, la manera que tú ¿Te tienes de limita? controlar es simplemente controlar a esos líderes de esa religión. Pero cuando no hay líderes, cuando hay otra cosa, hay gente que aparece hoy y mañana no está, o que simplemente no lo vas a poder comprar con plata ni nada, entonces ya es como el agua te da vida, pero se te escapa entre las manos, no puedes aprenderla, salvo que lo metas en un recipiente. Si lo metes en un recipiente, ya tenemos un vaso de agua y te lo puedes beber y desaparece. Y eso no es lo que realmente el movimiento chamánico busca. Bueno, pues Tuptígina nos estuvo hablando de esto, nos enseñó una especie de chaquetón de los chamanes que utilizaban con muchas tiritas, con unas especies de elementos cartilaginosos que en el principio no entendíamos qué eran, y ya nos explicó que correspondían a cordones umbilicales de bebés que habían Mm. nacido. Ella en una yurta que está allí preparada en la posada de Chuy, Chuy es un río que cruza allí entre las montañas. Nosotros fuimos en otoño, con lo cual teníamos todas las variedades de colores rojos, naranjas, verdes, plateados en esas montañas maravillosas del Altai. Una zona además muy poco conocida por el turismo, gracias a Dios, y que, bueno, hay zonas de turismo en el Altai, pero evaden, digamos, estos lugares mágicos y sagrados por excelencia.
y ella nos habló también de cómo al otro lado de ciertas montañas que nosotros seguimos buscando, cruzamos con nuestra furgonetita un puente de madera, tuvimos que salir, si no se hubiera hundido, llegamos a una especie de carretera que, vamos, la carretera de la muerte de Bolivia se acerca bastante a esa, pero mucho más estrecho y más chiquito. Quizá no había casi un kilómetro de altura, pero desde luego había 200 o 300 metros de caída, que te da lo mismo si te tienes que despachurrar, igual que si estás a un kilómetro de altitud. Entonces, y llegamos a un lugar que estaba marcado por grandes petroglifos. Ahí vimos los 3 círculos de Shambhala, que ya Nicolás Roerich los habló, y estaban en una roca, no sé cómo estaban grabados aquí porque eran de color plateado, era increíble. Tenemos esas fotos, aparecieron en el programa y ahí pudimos contar. Y nos dijo el conductor, dices, ya, es que el Valle de Huimón es donde Nicolás Roerich había estado viviendo unas semanas, no se sabe mucho de qué es lo que hizo. Se habla que era el lugar donde él localizaba una de las entradas a Shambhala, porque una de las nociones en torno a Shambhala es que puede ser un reino subterráneo, y por eso se extiende por todo Asia y por eso es imposible de encontrar. Digamos que al ser subterráneo es algo material, pero al mismo tiempo inmaterial, porque si no sabemos dónde está, simplemente vamos a huir, como aquel otro gran viajero, Ferdinand Sendowski, en los años 20, oía el retumbar de los caballos, que había algo hueco, que había como si hubiera grandes cavidades debajo, y es muy interesante. Él nos dijo, al otro lado está Huimón, en Huimón donde podría estar la entrada de Shambhala, pero nosotros ya estábamos perdidos de tiempo. Lo que podría estar andando posiblemente a 10 kilómetros, subiendo una cordillera, sin embargo, para nosotros suponía 2 o 3 días que no pudimos emprender. De todas maneras, hoy día se ha llegado a Huimón, se ha hablado con los descendientes de esos viejos creyentes, son rusos, que en el siglo XVI pues, se desgajaron de la iglesia, de los cambios que imprimió la iglesia ortodoxa, y acabaron por esas zonas buscando lo que ellos llamaban, otro de los nombres que se ha asociado a Shambhala o a Garta es Bielabodi. Bielabodi es aguas blancas. Ese lugar, esa ciudad, muy cerca de un lago, donde podría estar originado ese mito. ¿Qué sucede? ¿Dónde podía estar estas aguas blancas? Pues podemos imaginar el lago Lop Nor, donde hoy se hacen las grandes experimentaciones nucleares chinas. Pues ahí había zonas de agua salada que formaban auténticos espacios blancos, lagos blancos. Hoy en día es imposible acceder a estos lugares, pero las leyendas siguen marcando hacia allá. Entonces, hay una geografía mítica, pero una geografía muy real que apunta que Shambhala estuvo en determinados lugares. Si estuvo en algún sitio, para mí estuvo en la cuenca del Tarim, a donde habían llegado las enseñanzas chamánicas y modificadas de cierta manera por el zoroastrismo, el maniqueísmo de Asia Central, y desde ahí ya se expandieron al resto del mundo. Bueno, una de las cosas por las cuales te conocí fue justamente tu estudio acerca de los vampiros, ¿ya? Vamos a saltar de tema, pero creo que esto es bastante relevante porque, bueno, al menos en mi caso personal, siempre esa figura ha aparecido, no es que yo sea un estudioso del vampirismo, un upirólogo, no, nada por el estilo, pero aparece cada cierto tiempo alguien por ahí o alguna lectura, entonces como un símbolo recurrente, yo creo que para muchas de las personas que están viendo este video también. Eh, bueno, tú escribiste un libro, si puedes mostrarlo a la pantalla para que la gente lo Sí, se conozca y llama lo adquiera. Vampiros, Príncipes del Abismo, y más que no es un tratado sobre vampirismo, ya hay algunos muy buenos, por ejemplo, el que escribió el escritor y físico español Javier Arríes. Hay otros grandes autores sobre vampirismo también en español, como Miguel Aracil, este catalán, otro buscador y explorador del mundo. Pero yo quería restringir mi búsqueda, una búsqueda que se retrotrae a mi niñez. Yo soy un buscador de mitos, de leyendas, así es, y eso es lo que mejor me puede definir. Ni escritor, ni periodista, ni nada, sino un buscador, un rastreador. Desde niño siempre buscaba las leyendas en los pueblos donde yo estaba con mis abuelos o con mis padres, y el mito del vampiro es el mito más antiguo que hay, de terror, porque es un mito que se retrotrae al origen de los tiempos, a ese ser que puede cruzar
la barrera entre la muerte y la vida y mantener la consciencia. No solo mantener la consciencia, sino utilizar lo que es más valioso en un ser vivo, es decir, su esencia vital, la sangre, para permanecer entre los dos mundos. Y claro, eso es terrorífico. ¿Por qué produce tanto terror el vampiro? Porque es un no muerto, un muerto que retorna. Es un muerto que retorna, luego ya no está muerto, pero tampoco está vivo, es un no muerto. Y es una palabra que si nos fijamos en ella, estremece, el vello se nos levanta y sabemos que hay algo ahí que va más allá del puro mito. Y si rascamos en la historia de la humanidad con los libros más antiguos que podemos tener, ahí tenemos el mito del vampiro. Lo tenemos en algunas de las inscripciones egipcias más antiguas, con la leyenda de Sekhmet, la diosa leona, aquella que fue lanzada por los dioses ante una rebelión de los hombres para aplastar esa rebelión, y ella caminó entre los hombres y bebió su sangre, es como dice esta escritura, pero tanto que casi extermina a la raza humana, tanto era su paroxismo, su manera de llegar a como una berserker a empezar a matar y beber esa sangre, que los dioses tuvieron que crear una sustancia a base de cerveza y otros ingredientes parecida en color a la sangre, y con ello la pudieron emborrachar y liberar a los pocos seres humanos que quedaban de la masacre. Pero ahí tenemos otro mito muy, muy antiguo y muy ligado a nuestra civilización o a la civilización judeocristiana, como es el mito de Lilith, la primera mujer, no Eva. Eva fue la primera mujer, la primera esposa que se atuvo a mantenerse bajo las directrices, bajo el patriarcado de Adán, puesto que provenía de su costilla. Eva era parte de Adán. Pero Lilith no. Lilith, según las leyendas, sobre todo judías, Lilith provenía del mismo barro del que fue conformado Adán. Y por tanto no se sentía ni inferior ni muchísimo menos. Hay otra de los aspectos de la leyenda que habla que cuando quisieron hacer el amor, Lilith quiso ponerse encima y Adán no quería, y entonces ella lo mandó a freír espárragos y se enfadó de muy mala manera y acabó viviendo y yaciendo y engendrando incubos y súcubos con los demonios. De ahí es donde se dice que vinieron los primeros vampiros, aunque también se apunta que pudo ser la propia Lilith, la gran madre de los vampiros. Hay muchas leyendas al respecto, y también incluso obras literarias contemporáneas que hablan, o del Caín. Caín como amante de Lilith y engendrando pues esta progenie de vampiros, de seres de otra clase, de otra estirpe distinta de la humana, que empezaron a cabalgar las lomas y los lugares más intrincados de la Tierra, precisamente al mismo tiempo que los hombres empezaban a expandirse. El mito del vampiro, digamos que va acompañando al ser humano desde el principio, y lo encontramos desde Europa, y ahí tenemos el caso de Rumanía, de Grecia, en el sur de Alemania, en Eslovaquia, en Chequia, hasta Japón, donde yo también encontré. Entonces, mi libro es una búsqueda de esos lugares. Empieza en el último de estos espacios folclóricos del vampirismo. Yo me ocupo del vampirismo folclórico. No voy a reflejar ahí, pues, ni vampiros como superhéroes, ni guapetones como Brad Pitt o alguno de los héroes vampiros de Crepúsculo y de otras series de novelas y películas basadas en ella, sino el vampiro malo por naturaleza. Y terminé en Rumanía, pero es el primer capítulo, se refiere a ese viaje, con un libro en la mochila, que a mí me parece una Biblia del vampirismo, porque recoge casi todo lo más importante que las teorías supirológicas nos han traído, y es el Drácula de Bram Stoker. Drácula no es solo una leyenda, una novela, que lo es, y es una novela buenísima, es uno de los mejores ejemplos de literatura del siglo XIX, pero al mismo tiempo es un recetario de lo que es el vampirismo, y nos va dando rutas Mucha en información, sí. Europa, mucha información, porque Bram Stoker, eh, que también viajó mucho, pero no estuvo jamás en Rumanía, sin embargo sí tuvo fuentes muy, muy veraces. Por ejemplo, ahí estaba Emily Gerard. Emily Gerard es una escritora y casi antropóloga, sin tener esa titulación, del siglo XIX, su marido era un oficial polaco y estuvo destinado en esas zonas de Rumanía y de otras partes del norte de Serbia, de lo que hoy es Hungría. Ella aprendió algunos de los idiomas, y ella nos habla de muchas de estas leyendas vampíricas que utiliza
después Bram Stoker. Ahí está Arminius Bunbury, otro de mis figuras que antes, que podría ser casi equiparable a Francis Richard Barton, porque era otro lingüista tremendo. También estuvo viajando por el Asia Central al servicio de los ingleses como espía, disfrazado de santón, de derviche, disfrazado Ujú. de algunas veces de misionero, siempre para no acabar descuartizado. Y estuvo en Jiva, estuvo en Bujara, estuvo en otras zonas de lo que hoy día es Turkmenistán y Uzbekistán, y en otros lugares. Y él trajo esa teoría de que posiblemente el vampirismo se había originado más al este, en las zonas de China o en la Asia Central, y había llegado con rutas, con las historias de las caravanas y tal. No es así realmente, puesto que el mito de Lilith es muy anterior y está ahí, pero sí que pudo haber llegado el mito del vampirismo en diferentes oleadas. Y una oleada posterior es la que vino con la ruta de la seda y después con las tribus de gitanos desde el norte de la India llegando a Europa, porque la etnia gitana y la mitología gitana está muy ligada también al vampirismo. Eso lo recoge, por ejemplo, Bram Stoker en su Drácula, donde hay gitanos eslovacos y rumanos que están ayudando al conde, cuando en realidad lo que sucedía podía ser todo lo contrario. Los vampiros eran los mejores aniquiladores de vampiros, los gitanos eran los mejores aniquiladores de vampiros que había. Se les llamaba los mutiladores de cadáveres. Cuando se había dado, por ejemplo, en una aldea de Rumanía, del Banato de Timișoara, en el oeste del país, suroeste, pues aparecían alguna troupe de estos gitanos, buscaban, ellos les tenían permitido exhumar los cadáveres. Cuando los examinaban, veían que este podía ser un vampiro o no, y entonces procedían a hacer unos rituales tremendos, con toda la aldea reunida, con los perros ladrando como locos, porque ahí estaba ocurriendo algo que incluso un ritual que tocaba esa frontera entre lo oscuro y lo luminoso, entre la vida y la muerte. Decapitaban a los cadáveres, con lo cual de esa manera se aseguraba la muerte o la aniquilación, no la muerte, por eso estaba no muerto el vampiro, pero sí su aniquilación. Extraían sus vísceras, las quemaban, en algunas ocasiones se les daba a vivir a allegados de ese vampiro, de ese supuesto vampiro, después quemaban todo y las cenizas las arrojaban a una corriente en movimiento. Siempre tendría que ser a una corriente de un río, con un cauce potente, porque si no, el echarlo, por ejemplo, a un charco, a un pantano, significa que el vampiro podría retomar desde allí su energía. Y eran los gitanos, eran los gitanos. También tenemos a los vampiros, con D, que es otra especie de cazadores de estos seres mitológicos, mezcla de ellos mismos híbridos o mestizos entre vampiros y seres humanos. Procedían de cuando un vampiro se había convertido en tal y visitaba a su viuda y podía engendrar un hijo en él, y bueno, con muchas características especiales que tenían estos vampiros. Yo escuché incluso en Rumanía que había una aldea que todavía estaba habitada por vampiros. Por supuesto, nadie me dijo dónde estaba esa aldea, ni muchísimo menos, pero ahí tenemos el caso cinematográfico de Blade, donde aparece como un vampiro, es una mezcla de humano y vampiro, que necesita, en ese caso, pues también de la sangre para sobrevivir. En el caso de los vampiros de Rumanía no es así, pero no les dan mucha vida porque tienen unas características fisiológicas especiales, pero son los auténticos cazadores de vampiros. Entonces, después de Rumanía paso a hablar cosas sobre Rusia, Grecia, otro de los dos de los territorios vampíricos por excelencia. Además, de Grecia poco se podrían imaginar, pero en Grecia se han originado tantas o más leyendas sobre vampiros como en Rumanía. Desde allí paso a la ruta de la seda, a China, con los temerosos Qianxi, los vampiros saltarines, que hay leyendas en torno que te explican el origen de esa explicación, de esa denominación. A Japón, los Yikininki, devoradores de cadáveres, antiguos hombres de las montañas, que al morir se convierten en esa especie de... No son zombies porque tienen una conciencia y se alimentan de cadáveres, pues digamos, para prolongar esa unión a la vida. Pasamos
a la zona de América, y yo tuve la oportunidad de vivir 4 años en Bolivia, trabajaba para la cooperación española y viajé mucho por allí. Y entonces ahí escuché por primera vez de los Afchanchu, de los temibles Afchanchu, vampiros de las encrucijadas de los Andes, eh, gentes aviesas en busca de sangre para engañar, se disfrazaban o se transformaban en gente anciana para atacar, en conseguir testimonios de antiguos, de viejos habitantes de esas zonas. Eh, También de los Antahuaya, eso los escuché en el lago Titicaca, en la isla de Parit, y el Antahuaya, el gato vampiro por excelencia, que se le asocia a las tormentas eléctricas. Cuento alguna vez en uno de los casos sobre un ataque, un supuesto ataque de uno de estos Antahuayas a un biólogo con el que estuvimos hablando. Bueno, ¿cuánto de realidad hay en eso? Si no pudo ser un perro salvaje, tal. Él decía que no, pero bueno. Eh, Quiero dejar claro una cosa, yo no puedo creer en los vampiros como un ente real, pero sí que creo en las leyendas del vampirismo. Entonces, y esas leyendas de alguna u otra forma han ido configurando nuestra propia mitología personal, hasta llegar a un instante en el que, volviendo al principio, dices, pero ¿cuánto de real hay aquí y cuánto no? Yo puedo no creer, llevado de mi estructura mental más racionalista o escéptica o como periodista, pero esta persona me está contando cosas que de pronto me hacen rechinar eso que yo quiero conocer. Con lo cual quedan ahí sombras, quedan muchas sombras. No quiere decir que esas sombras me lleven a creer en los vampiros, pero me llevan a considerar que hay otras cosas que yo no las entiendo, desde luego. Juan Antonio, una consulta, ¿por qué crees tú que Bram Stoker ubicó geográficamente a su figura de vampiro en Rumania? ¿Qué contexto puede haber quizá o vínculo con los dacios, con los tracios, los mismos gitanos que ya mencionamos? ¿O solamente era porque era un lugar muy lejano, muy distante, o porque realmente hay como antecedentes del tema del Mm, vampiro o cosas que se puedan conectar sí, con sí. aquello? No, yo no creo que Bram Stoker diera puntadas sin hilo, como decimos. Bram Stoker en un principio quería localizar o pensó en localizar esa zona vampírica y mítica donde vivía el conde Drácula cuando ni siquiera se iba a llamar Drácula, se iba a llamar vampiro, o el no muerto de Undead, en la zona de Estiria, que era donde además pues, Sheridan Le Fanu, otro Joseph Sheridan Le Fanu, otro escritor inglés, situó en parte su Carmila, que es un relato anterior a Drácula y muy, muy interesante sobre el vampirismo protagonizado por una mujer, una especie de bruja vampírica, vamos a decirlo así. Pero él había entrado ya en contacto con gente que le empezó a hablar de Rumanía, y él había, desde la biblioteca de Londres hasta lo que encontró en Whitby, que es un sitio donde él pasaba las vacaciones con su familia, y también encontró esas referencias a Rumanía y a un tipo llamado Vlad Chepes. Vlad Chepes, Vlad el Empalador o Vlad III. Bueno, cuando hemos visto estas películas en las que aparece Vlad, el empalador, convertido en Drácula y nos hablan de su transformación, cómo él se transformó tras la muerte de su esposa, se transformó en vampiro y muchas otras explicaciones, esto no es así en la obra de Stoker. Entonces, mucha gente que no se ha leído Drácula simplemente recuerda la película de Coppola y cree que Drácula es una historia de amor inconclusa en la que se cruzan océanos de tiempo y miles de cosas así muy, muy bonitas. A mí la película me encanta, pero no tiene que ver con Drácula. Drácula, el vampiro, es un ente demoníaco y malvado. En Drácula, en la novela, se le nombra al menos en dos ocasiones, no muchas más, y yo creo que son esas dos. Una en la que él mismo, cuando está hablando con Jonathan Harker, que es este empleado de la inmobiliaria que va a venderle, va a cerrar el contrato de ciertas propiedades en Londres y en otras zonas, la abadía de Fairfax y otros lugares. Bueno, pues le habla Drácula sobre aquel antepasado que cruzó el Danubio y atacó a los turcos y tal, tal, tal. Y claro, por la época y por lo que hizo, solo pudo haber sido Vlad Chepes, que fue un líder valaco, efectivamente,
que levantó, que utilizó todos los medios que tenía a su disposición para contener el avance de los turcos. Y el mejor de los medios que tenía era el terror, matando, masacrando a decenas de miles de prisioneros y empalándolos para que se formaran esos terribles bosques de empalados que daban tanto miedo. Lo que pasa es que también se le iba la mano y no solo empalaba a los turcos, sino a todo el que tuviera alrededor, empezando con sus propios compatriotas, para imponer ese terror. Pero ciertamente allí en Rumanía lo entienden que fue un gran paladín, un gran héroe que determinó que, y posiblemente tienen razón en eso, que impidió que Turquía avanzara sobre los Cárpatos y llegara mucho antes hasta Viena y la hubiera podido arrasar en aquel tiempo. Bueno, pues entonces mm, Bram Stoker conoce esta figura y la utiliza. El otro momento en el que se conoce, se habla sobre Drácula es cuando sobre Vlad el Empalador lo cita Van Helsing, Abraham Van Helsing, que es el cazador de vampiros por antonomasia en Drácula, y después se ha convertido en el gran cazador de vampiros de la historia de la literatura. Y habla de Drácula como ese Vlad que se convirtió en un mago negro, y ahí es donde de pronto toda nuestra visión del vampirismo empieza a dar vueltas y a girar vertiginosamente. Es donde el vampirismo se encuentra con el ocultismo. Y de ahí la importancia que tiene Drácula. ¿Por qué? Stoker habla de un sitio que no es invención suya, que yo lo había leído en uno de los libros de esta señora que habíamos hablado antes, Emily Gerard, y es la Xolomance. La Xolomance es esa escuela de ocultista, de nigromantes, que existía en los Montes Cárpatos, en un lugar llamado Hermannstadt, que en realidad Hermannstadt es como se denominaba a Sibiu, que es una ciudad que yo he visitado y que se puede visitar, que es preciosa. Pero él decía que Hermannstadt era un lago, y que Hermannstadt, que significa ciudad de los alemanes, ahí había algo que no cuadraba en lo que él estaba describiendo. Y estaba metido en lo que hoy día podría ser esa cordillera donde va la carretera de Transfagarasan, como digo, en los Cárpatos. Yo seguí esa cordillera, esas inmediaciones de un gran lago, y llegué a un lago que se llama Baleas, se escribe Biblia. Y ahí es donde los estudiosos de Drácula rumanos creen que pudo estar aquella escuela de nigromantes. Escuela de nigromantes regentada por el diablo, que admitía a 10 estudiantes y después uno de ellos se quedaba para recibir las enseñanzas especiales. Es muy, muy parecido a cómo las escuelas chamánicas funcionaban en el gran norte de Europa, en el nordeste, en la zona de Asia Central. Un montón de Incluso, alumnos, disculpe, incluso América y España, justamente yo estaba pensando, claro, Solomance me suena también como a Salamanca, que era la escuela de brujos, exactamente, ¿cierto? exactamente. Salamancia, lugar de mancia. Y acá, Solemantia, escuela de magia. Y es eso, ese es el claro, origen. Entonces es muy interesante, porque normalmente no se habían llegado a ese tipo de comparaciones, de establecer cómo la Solomance en realidad se repite en otros lugares. Es un lugar donde ese elegido aprende a manejar los elementos, aprende el lenguaje de las aves, y aprende a montar en dragones y en esmillo, que es una especie de serpientes. Eso es lo que hacían los chamanes también. Pero eso es lo mismo que en la cueva de Salamanca, como bien has dicho. Lo que pasa es que en lugar de 10 alumnos son 7 alumnos. Y ahí está el marqués de Villena, que también quiso entrar y tal. Y eso se transmite a América, y esa sí que es una herencia que venía con los conquistadores españoles, pero que seguramente, con toda seguridad, encontró ya también algún sustrato allí, donde se hablaba también de lugares mágicos, lugares por excelencia, que se convirtieron en esas escuelas de Salamanca donde había tesoros, ustedes lo saben mejor, donde se podían conseguir ciertos conocimientos. Entonces, hay algunos autores que identifican a esas Solomance como las escuelas que los Solomonari, eran los seguidores de Salomón, de las doctrinas de Salomón, que eran una especie de chamanes también, y volvemos al chamanismo, que andaban por media Europa, eran trashumantes, iban transmitiendo ciertos conocimientos. Entonces, Solomance también puede ser la escuela de los Solomonari, que seguramente llegaron de manos de bogomilos, de manos de judíos, que eran estos pueblos
dispuestos a aceptar otros conocimientos, a incorporarlos de alguna manera a los suyos propios o a identificarlos con los mismos. Y Solomón, quién sabe si no era alguna especie de también escuela mucho más antigua, basada en aquellos dacios, en aquellos tracios que adoraban a Zalmoxis. Zalmoxis es uno de los dioses más increíbles de la mitología europea. Se decía que había sido discípulo de Pitágoras, otros que había sido esclavo de Pitágoras y que acabó en la zona de Dacia, que es la zona de Rumanía, pues expandiendo una filosofía muy interesante en la que la invocación por la sangre era tan importante. Y ahí tenemos los guerreros lobo, unos guerreros, una especie de berserker casi al estilo de los vikingos, capaces de cometer cualquier tipo de barbaridad en un estado de trance. Entrar en trance no solo pues con ciertas hierbas que ahí podían existir, pero sobre todo con el ritmo, con la música. De nuevo volvemos al chamanismo. Es muy interesante y cómo todo esto se va repitiendo por Todo diferentes vuelve al lugares. chamanismo. Sí, 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 porque es una de las bases, y es una de las bases que encontramos en América, que encontramos en Europa, que encontramos en Australia, por ejemplo, cuando Bruce Chatwin escribe las líneas de la canción y va viendo cómo esas creencias chamánicas se van repitiendo a lo largo del propio continente, cómo las canciones, de nuevo la música, son auténticos mapas. Tú escribes en una canción con los versos, en este caso no los escribes, las aprendes de memoria y vas describiendo los lugares, esa montaña con aspecto de gato, este lugar donde predomina, donde la tortuga se retuerce, tal, porque al se retuerce porque hay tortugas y atraviesa un río, o sea, te estás dando un montón de claves para que puedas seguir un camino de iniciación o incluso una ruta de peregrinación o una ruta de migración. Y eso se daba a lo largo también de toda Europa. Y tenemos, por ejemplo, este tipo de cuestiones que aparecen en la Odisea. La Odisea también podría entenderse de alguna forma como un canto, si no chamánico, pero sí inspirado en antiguas leyendas. Entonces, no solo nos están contando la historia de Ulises, de la historia de Odiseo, sino que está dando claves para llegar a un determinado sitio, no solo para retornar a Ítaca, sino para llegar a Estigia, Estigia, a estos lugares donde habita la ninfa, donde habita Calipso, donde hay un montón de Ojigia, que se me había pasado la cabeza. O sea, son lugares de poder donde el iniciado puede llegar a recoger parte de esos conocimientos y reconocer cómo la tradición que a él le llegó posiblemente haya que ir a buscarla de nuevo a sus orígenes. Oye, Juan Antonio, bueno, podríamos estar eternamente hablando de estos temas. Eh, Surge la pregunta del el vampirismo hoy día. Bueno, lo vemos en contextos culturales, también un poco en ciertas tribus urbanas, los góticos, por ejemplo, que ha tomado mucha fuerza. ¿A qué se debe ese gran interés y esa universalidad de este mito? Porque por ejemplo, he intentado rastrear como la universidad, a ver, una espacialidad total de parte de, por ejemplo, otros mitos como el hombre lobo, pero no están en todos lados. Pero el vampiro prácticamente en todos lados, incluso acá Todas en las partes. Chile aparece continuamente, está en la mitología mapuche, está como en la cosa moderna, pero el tema del hombre lobo se da bastante, pero no en todos los territorios. Acá no existe como esa referencia, al parecer. ¿A qué se deberá como esa continuidad y ese interés moderno en el vampiro? El hombre lobo es una bestia, un hombre convertido en bestia. Entonces, y una bestia puede ser aniquilada, puede ser comprendida incluso mejor. Pero es que el hombre lobo también está unido al mito del vampirismo. Hombres lobo que se convierten en vampiros o vampiros que se convierten en una especie de hombre lobo. Sí. Pero el vampiro va mucho más allá. El vampiro supone el tocar ese otro lado del espejo, supone llegar a otra realidad. El hombre lobo aparece más relacionado con una enfermedad que de alguna manera convierte a este hombre, a esta persona, en un remedo de uno de los lobos, uno de los enemigos de los pueblos pastoriles y demás. Pero el vampiro aparece como el depredador supremo del ser humano. Aparece como ese depredador que sí puede ser aniquilado también, pero
mediante una serie de rituales que están más allá de la comprensión. Aparece el crucifijo, aparece el ajo, porque puede espantar a un vampiro con este tipo de rituales, con los salmodios, recitando determinadas palabras, pero el vampiro además no lleva a la destrucción total del enemigo, o de la presa, como es en el caso de los hombres lobo, que devoran. El vampiro Sí. utiliza la sangre como ese vínculo. El vampiro puede ser invocado, no tanto como el hombre lobo. Es a partir de la sangre como desde el principio de los tiempos se invocaba a los muertos y los muertos volvían para libar, para absorber esa sangre, y lo tenemos en la propia Odisea, cuando Ulises quiere invocar a Tiresias y entonces hace unos sacrificios y se diluye, es clave ese trazo de la Odisea, se diluye la frontera entre los muertos y los vivos, y los muertos pueden pasar a tomar esa sangre de la oveja sacrificada. Entonces, la sangre aparece como ese motor, a ser la esencia vital que puede utilizar un ser que tiene todas las características de un superhombre. Puede ver en la noche, es inmortal, no es inmortal, pero tiene una vida eterna. Y entonces, un hombre lobo nunca se dice que tiene una vida eterna, pero los vampiros sí, salvo que tú lo aniquiles. Si no, no se alimentan de otra cosa que no sea la sangre, no beben agua, no beben otra cuestión, su metabolismo es diferente, y entonces, pues lo podemos asimilar a esos dioses oscuros que siempre la humanidad ha tenido. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en el ámbito, en los áreas ortodoxas de Europa, pues muchas veces la figura de vampiro, digo, de demonio, ha sido sustituida por el vampiro. ¿Qué sucede? Que es mucho más espeluznante, porque el demonio lo vemos como algo que se puede deshacer en el aire, que aparece por aquí y por allá, pero el vampiro es mucho más tangible. El vampiro está ligado a la tierra. El vampiro tiene un montón de leyendas que lo anclan en nuestra sociedad desde el principio de los tiempos. Se puede Y el relacionar vampiro, con una especie de alquimista oscuro, de alquimista negro, que claro, busca la esa piedra es otra, filosofal, la otra de sangre. las. Exacto, esa es otra de las historias que tiene el, Ujú. el vampiro. Su vinculación con la magia negra por parte de alguien, como decía Van Helsing en Drácula, ese mago negro que estudió en la Solomance y que aprendió que sacó todo su poder precisamente de ese camino de la mano Artes. izquierda, que habría que muchísimo Claro. hablar, de esa magia póstuma, y entonces ya ahí nos aparecen 50.000 autopistas más para investigar en este ámbito del vampirismo, desde luego que es apasionante, a veces es tenebroso, muchas veces te encuentras con auténticos muros, que lleva a la risa, pero que en otros lugares en absoluto lleva nada más que al terror. Por eso, por el ser el gran enemigo, el gran Satán vivo que se alimenta de los vivos precisamente. No intenta seducirles. Lo único que hace el vampiro para seducir es que para que le dejen entrar. Y una vez que hace eso, ya está sentenciada su presa. Qué interesante, Juan Antonio. Cuéntanos un poco, bueno, ahí quiero contarles también a los suscriptores de este canal que en la medida que tengamos tiempo con Juan Antonio queremos hablar también de otros personajes. Bueno, esto va a quedar para otra ocasión, obviamente, como Goya, como Potocki, personajes, quizás Gilles de Rais, bueno, y Sir Richard Barton, que también para mí es uno de los grandes referentes. En otra ocasión hablaremos de aquello. Pero antes de finalizar, me gustaría saber de cuáles son tus proyectos presentes y futuros, cómo te estás moviendo, qué estás escribiendo, qué estás investigando, hacia cuáles son los nuevos derroteros, José Antonio, Juan Bueno, Antonio. bueno, en estos momentos continúa un poco el tema del vampirismo con precisamente una compañera, una historiadora del arte, con quien tuve oportunidad de viajar por Europa Central en octubre, y desde Venecia, la ciudad de los vampiros, y estuvimos siguiendo algunos de los trazos que dejó la película Nosferatu, que el año próximo cumple su centenario, y entonces estamos preparando un material al respecto, pero también ligándolo desde el punto de vista del ocultismo y de la magia negra. Esta película de 1922 estaba cargada de muchos elementos simbólicos. En mi libro yo ya hago un esbozo, es la única película que yo analizo un poquito,
pero este análisis nuestro va mucho más allá, es mucho más profundo desde el punto de vista del arte, de la magia, y aparecen tipos como Rudolf Steiner, como Aleister Crowley, Ujú. como Eliphas Levi, Madame Blavatsky y unos cuantos más. Entonces ahí hemos estado indagando y yo creo que este año próximo aparecerá y por mi parte, mi búsqueda de Shambhala continúa. Ujú. Continúa y por razones familiares ahora, mis hijos viven en China, pues quiero continuar allí esa búsqueda de nuevo y estoy preparando también algo al respecto. Pero vamos, todo lo que huela a magia, no ya con magia relacionada con los mitos póstumos o con la magia ceremonial, sino lo que es mágico en este mundo, todo lo que nos puede hacer alegrarnos, lo que puede levantar nuestra pasión, todo eso me interesa, desde luego. Por supuesto, yo tengo mis intereses más determinados porque no nos podemos dedicar a todas estas cuestiones y entonces vas dejando temas, te vas emocionando y ambientando en otros. Otro de los temas que siempre me interesaron fue el de aquellas civilizaciones supuestamente originarias, las grandes civilizaciones madre, desde la Atlántida, Lemuria, Mu, que bueno, son simplemente nombres, pero que yo viví cerca de 2 años y medio en Cuba y ahí resonaba mucho eso de la gran isla, la isla madre que pudo ser ese vínculo en el centro del Caribe y uniéndolo con la zona del Yucatán, que a lo mejor no era una isla, que era una gran península antes de que se produjeran movimientos tectónicos que la hundieran o no. Eh, Porque otra de las posibilidades es que esa gran Atlántida en realidad era toda la masa continental de Sudamérica. Yo en Sudamérica, en Bolivia, busqué, seguí los pasos que había dado Percy Fawcett, el gran explorador, otro de quien hay que hablar muchísimo, perdido en 1925 en el Amazonas, buscando la ciudad Z, cuando en realidad lo que él buscaba era vestigios de la Atlántida. No se nos debe olvidar eso. Como Arthur Posnansky, el padre de la arqueología tiahuanacota, también escuchó de este hombre enviado por los nazis, pero que llegó a conocer mucho, Edmund Keys, y él trazaba también en Tiahuanaco, lo daba una antigüedad brutal para decir que ahí se había originado todo el continente, que se había elevado casi de las aguas. O sea, hay muchas de estas historias que a mí me han apasionado y que yo he seguido en los sitios por donde yo he estado y que más tarde o más temprano, por supuesto, volveré. Claro que sí. Bueno, querido Juan Antonio, ha sido de verdad espectacular conocer tus búsquedas, tus caminos, saber un poco más de chamanismo, saber un poco más acerca de este mito del vampiro. Bueno, esperamos volver a verte en otra ocasión. Claro que sí. Esperamos que también encuentres chambalá y que si llegas a ese lugar después te comuniques de alguna manera con nosotros, Eso sería difícil. telepáticamente, astralmente y nos cuentes qué ocurre allá. Así que bueno, agradecido No, por tu agradecido yo. tiempo, por tu generosidad increíble de compartir todas tus experiencias, todos tus viajes. Así que muy agradecido y nos vemos en un próximo programa, en una próxima disidencia. Muchas gracias.